Y vamos a comenzar con el videito como todos los martes. Esta es tu historia. Esta es mi historia. Pero principalmente, esta es la más grande historia que se haya contado. Esta es la historia de Dios. Estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, después de su muerte, se les presentó dándoles pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero en unos días serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Les contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, como en Judea y Samaria, y todos los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas, hasta que una nube lo ocultó de su vista. Sesión 28. Nuevos comienzos. Este capítulo representa un gigantesco cambio en la historia. En el capítulo 1 se nos muestra la pasión de Dios desde la historia primaria. Él crea la historia secundaria para tener un lugar propio, un jardín al cual bajar para estar con nosotros. Sin embargo, las dos primeras personas no aceptaron la visión de Dios, y todo se perdió. Adán y Eva fueron escoltados fuera del jardín y no pudieron tener acceso al árbol de la vida, que sustenta la vida eterna. Como hemos visto ya, el resto de la Biblia nos habla del plan de Dios para recuperarnos, su incansable búsqueda de nosotros. En los capítulos del 2 al 21, Dios crea una comunidad llamada Israel. Será a través de ellos que revelará su promesa, su presencia y su plan para recuperarnos. Todas las historias en la vida de Israel, en la historia secundaria, apuntan a la primera venida de Jesús desde la historia primaria. En los capítulos del 22 al 27, Jesús llega a la tierra y cumple con todos los requerimientos del plan. Dios, el Hijo, se hace carne humana para representarnos ante Dios el Padre. Como es Dios, no nacido de una simiente humana, no tiene pecado. Él viene a darnos la manera de poder ser perdonados por nuestros pecados y limpiados de una vez por todas. Cuando lo cuelgan en la cruz, todos nuestros pecados son colocados sobre Él. Llevó nuestros pecados y se volvió nuestra ofrenda expiatoria. Jesús nos dijo una y otra vez que si lo reconocemos por quien es, que murió y resucitó al tercer día, que si reconocemos que nuestro pecado nos aparta de Dios y aceptamos su regalo como pago total, nuestros pecados pueden ser perdonados y nos convertiremos en hijos de Dios. A esto se le llama el Evangelio o las buenas nuevas. Ahora es tiempo de algo nuevo, una nueva comunidad, con una nueva misión. La historia prosigue con algunas cosas que Jesús, antes de volver con el Padre, les dijo a los discípulos que debemos saber. Jesús se reúne con ellos en un lugar llamado el Aposento Alto. Había 120 discípulos atiborrados en ese espacio. Estaban ahí porque temían por sus vidas. Literalmente no sabían qué hacer ahora que Jesús ya se iba. Él les estaba hablando del reino de Dios. ¿Qué es eso? Esencialmente es la restauración del jardín de Génesis en el capítulo 1, a una mayor escala. Hacia allá se encamina la historia. Los discípulos quieren saber si ya es la hora de restaurar el reino. Jesús les dice que no se preocupen por el momento de su llegada, sino que se enfoquen en su nueva misión. ¿Cuál es? Esto es lo que Él nos dice en la palabra.
Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Hechos 1:8. Primero les dice que se reúnan en el aposento alto hasta que el Espíritu Santo venga sobre ellos. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Él va a bajar a la historia secundaria cuando Jesús suba a la historia primaria. El Espíritu Santo va a vivir dentro de todos los creyentes en Jesús. Su presencia les dará a los discípulos el valor, la guía y el poder para llevar a cabo su nueva misión. ¿Qué harán con ese poder? Ellos van a ser testigos. Saldrán de ese cuarto y comenzarán a dar testimonio sobre el hecho de que Jesús está vivo. Ellos no son llamados a atestiguar, sino son llamados a dar testimonio. La fuerza de su mensaje estará en sus vidas cambiadas, en quienes se están convirtiendo debido a su nueva relación con Dios. Esas noticias, tanto escuchadas por sus oídos como vistas por sus ojos, acercarán a las personas a Cristo. Esa es la nueva misión. ¿Dónde llevarla a cabo? Deben comenzar en Jerusalén, luego expandirse a la gran región de Judea. Después tienen que ir a la siguiente región de Samaria, más tarde hasta los lugares más recónditos del mundo. Esta banda zarrapastrosa de seguidores, guiados por un pobre pescador que antes solo luchaba para sacar adelante su día, ahora está comisionada para alcanzar a todo el mundo con el mensaje de estas buenas noticias. Pero será el poder del Espíritu de Dios dentro de ellos lo que hará la diferencia. Los 120 discípulos esperan pacientemente en el aposento alto a que descienda el Espíritu Santo, para luego ir a contarle a las personas sobre la historia primaria. Ese día llega, y lo hace el día de la fiesta judía de Pentecostés. Esto significa que pasaron 50 días desde la Pascua. Pente significa 5 o 50, y también significa que afuera de la puerta del aposento alto hay una gran multitud de personas que viajaron a Jerusalén para celebrar este festival. El Espíritu Santo desciende sobre ellos como fuego y entra a las vidas de los discípulos. Están henchidos de un nuevo valor y sabiduría. Ellos abren las puertas del cuarto enmohecido, ya que debieron estar en cuarentena ahí, y entran al mundo de Jerusalén. Pedro es el que comienza a hablar. ¿Qué es lo que les dice? Les comunica las buenas noticias que acabamos de aprender. Les dice a las personas que si creen, se arrepienten y se bautizan, les serán perdonados sus pecados y serán salvos. Escucha esto. ¿Creerás que 3,000 personas se unieron a ellos solamente en ese día? Y así nació la iglesia. Una nueva comunidad. Cada historia que se despliegue ahora apuntará a la segunda venida de Cristo, cuando vuelva a establecer su nuevo reino en el jardín expandido de Génesis capítulo 1. Pero no solo sería a través de la predicación que las personas conocerían a Jesús, sino a través de las propias vidas de sus seguidores. Los 3,120 creyentes no tenían una mega iglesia donde reunirse. No, ellos se reunían en casas por todos los vecindarios de Jerusalén. Los historiadores nos dicen que cada casa-iglesia tal vez hospedaba alrededor de 30 personas. Si ese es el caso, entonces había más de 100 reuniones de la iglesia por toda la ciudad de Jerusalén. ¿Qué hacían cuando se veían? Bueno, tenemos un ejemplo de lo que sucedía en las reuniones de la primera iglesia. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Hechos 2:42-47. Se dedicaban a desarrollar un sentido de pertenencia al compañerismo. Los servicios de la primera iglesia se llevaban a cabo durante la hora de la cena. En ese momento, no solo disfrutaban de un gran festín, sino comían el pan y bebían de la copa, recordando la muerte de Cristo y todo lo que Él hizo para cambiar sus vidas. Eran una familia. Se dedicaban a crecer en la relación con Dios y su prójimo. Oraban juntos, estudiaban la palabra de Dios juntos. Luego nos cuentan que al hacer su vida juntos, comenzaron a satisfacer las necesidades mutuas y de las personas a su alrededor. Su ofrenda de amor era diferente, resultaba incondicional.
Cuando ayudaban a alguien, no esperaban nada a cambio. Dios ya les había dado todo en Cristo. Solo lo estaban compartiendo con alguien más. Con razón el texto nos dice que disfrutaban del favor de todas las personas. Esos nuevos discípulos eran encantadores, estaban llenos de alegría y se preocupaban por sus vecinos. El párrafo termina diciéndonos que Dios agregaba a otros cada día, a aquellos que eran salvos. ¿Quién no querría ser parte de una familia así, de un movimiento de Dios como ese? La iglesia no solo creció en Jerusalén, se extendió a Judea y Samaria. Estaba arrasando como un fuego ardiente e imparable. Lo que hace que este capítulo sea tan emocionante es que aquí es donde nuestras vidas se interceptan con la historia primaria. Los que hemos aceptado el regalo de salvación en Cristo no solo hemos sido perdonados, sino que recibimos el Espíritu Santo para llenarnos de poder a fin de vivir esta nueva vida. Nos hemos vuelto parte de esta nueva comunidad. Todo lo que hemos leído en este capítulo se aplica a nuestras vidas hoy. Este nuevo comienzo que se inició con un estallido en la ciudad de Jerusalén es nuestro nuevo comienzo. No importa dónde puedas estar ahora. Hemos recibido el poder y también somos llamados a ser testigos del poder transformador de Cristo en nuestras vidas. Solo necesitamos abrir la puerta, salir a la calle y permitir que otros vean lo que está haciendo en y entre nosotros. Solo necesitamos abrir la puerta y brindarles cuidado a nuestros vecinos heridos en el nombre de Cristo sin esperar nada a cambio. Y Él hará el resto. Discusión del DVD. Por favor, vea la página 100. Bueno, llegamos a este capítulo de la historia donde ya hablamos los martes pasados sobre la importancia de que Jesús haya muerto en la cruz, la importancia de que a través de esa muerte nuestras faltas, nuestro pecado, todo lo que nos alejaba de Jesús fue llevado en esa cruz. Y hablamos de que Jesús resucitó. Eso quiere decir que venció la muerte, ya no tiene ningún lugar, no tiene poder por sobre nosotros, no tenemos que tener temor a nada, porque nosotros estamos ya desde el equipo vencedor. Pero ahora viene un episodio que es este nuevo comienzo, este surgimiento de todo lo que viene después de que Jesús, porque Jesús resucita y luego de un tiempo es llevado al cielo para sentarse a la diestra de Dios, pero él había prometido él mismo, y en las Escrituras, en la Biblia mucho antes también se había prometido, que vendría el Consolador, el Paracletos. Paracletos es una palabra en griego que quiere decir Espíritu Santo, que es el que está a nuestro costado, está con nosotros, está en nosotros. Así como Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo es Dios en nosotros. A partir de Pentecostés, lo que empezó a pasar en nuestra realidad es que todos los que somos seguidores de Jesús tenemos un sello, una garantía en nuestra vida. Más adelante el apóstol Pablo lo describe un poquitito en este sentido. Antes, cuando alguien te daba un préstamo, vos le dabas una prenda, vieron, de ahí vienen las palabras que usamos ahora, la prenda del auto. Vos le dabas una prenda, algo de vestir para decir, yo cuando te devuelvo el préstamo, vos me devolvés la prenda, vos me devolvés lo que te doy en garantía. Y Jesús dice, el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo es esa garantía, es esa certeza, esa convicción profunda, esa fe profunda que tenemos hasta que Él vuelva a buscarnos o hasta que partamos de esta tierra y nos durmamos hasta que vivamos nuestra eternidad con Él en el cielo. Dejó ese Espíritu Santo y la función del Espíritu Santo por ahí hay un autor que me encanta, que se llama Charles Swindoll, que tiene un libro que habla sobre el Espíritu Santo, quién es y las funciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una energía, es la tercera persona, es Dios en tres personas, está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son uno, pero en tres personas. Y esta tercera persona es alguien con la cual nosotros tenemos adentro, nos podemos relacionar, vincular, y tiene una función espectacular en nuestra vida. Es el que está siempre con nosotros, el que nos acompaña, el que nos guía a toda verdad, el que, no sé si alguna vez sintieron especialmente a Dios hablar a sus vidas,
Ese es el Espíritu Santo convenciéndonos de lo malo, del pecado y guiándonos por toda senda buena. Tiene tantas funciones y es tan hermoso lo que vivimos cuando tenemos una relación con Dios a través de Jesús y con el Espíritu Santo dentro nuestro. Es tan hermoso porque el fruto del Espíritu, la consecuencia de vivir con este Espíritu, son cosas que todo el mundo busca, pero la busca en lugares equivocados. Se busca en lugares equivocados. Se busca paz o no se busca la paz. Bueno, el fruto del Espíritu es gozo, felicidad profunda, paz, paciencia, benignidad, templanza, fe, dominio propio. Son todas virtudes, son todos frutos de tener una relación con el Espíritu Santo y son frutos también de lo que venimos viendo hasta ahora, que son actividades, son cuestiones vinculadas 100% a la gracia, son regalos de Dios para sus seguidores. Bueno, en este episodio empieza el libro de Hechos, que se llama, en su Biblia lo van a encontrar como Hechos de los Apóstoles, pero tranquilamente una mejor traducción de este libro debería ser Los Hechos del Espíritu Santo, porque el libro tiene un eje muy especial en lo que el Espíritu Santo es, en la persona que es, en el poder que tiene y en cómo nosotros podemos vivir en ese poder. El poder se lo traduce como dínamos, que es de la misma palabra de donde viene en nuestro español la palabra dinamita, que es ese poder explosivo que hizo que explote la iglesia que en ese comienzo y que todavía al día de hoy siga siendo un proceso viral, un proceso que va creciendo, se comparte y va explotando. Porque fíjense, cuando Jesús estaba por ascender en Hechos 1:8, dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, hablando de lo que iba a pasar unos días después en ese episodio, en el aposento alto que hablamos, que vimos en el videito de Pentecostés, dice, van a recibir poder. Ese poder. ¿Y ese poder, pero para qué es? Ese poder es para, no sé, para hacer cosas así locas. Ese poder es para generar, no sé, ¿para qué en qué te gustaría tener poder? Bueno, pero acá fíjense para qué da ese poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta la última de la tierra. El poder del Espíritu Santo siempre está muy vinculado a vivir, a tener certeza, fe, gozo, paz en la vida y que esto sea un proceso viral y un testimonio para los demás. El poder es para ser testigos. No nos llama como en un juicio, a ser testigos de algo, de un episodio que vimos. ¿Vieron? Choca a alguien y te toman el DNI para después llamarte para testiguar en un juicio, ¿no? Para ser testigo de lo que viste. No, acá la palabra que se usa es una palabra que tiene la misma raíz de la palabra mártir. Mártir, no sé si saben lo que es un mártir, es alguien que muere, que da su vida por una causa, por dar testimonio de algo. Y a partir de ahora vamos a ver que de los 12 discípulos, de los 11 discípulos que quedan, y si contamos a Pablo de los apóstoles como número 12, 11 de los discípulos, salvo Juan, van a morir como mártires. Su vida va a ser sembrada como un testimonio, como no es hablar de lo que sé, es a partir de lo que vivo con el poder del Espíritu Santo adentro mío, eso lo comparto con los demás. Eso lo vivo. Con el Espíritu Santo podemos tener una relación hermosa, podemos disfrutar, es uno de los grandes regalos que tenemos. Y este autor, Charles Swindoll, que les comentaba hace un rato, decía que es el gran ignorado. En la teología, el gran ignorado en la vida diaria, y que tenemos que prestarle mucha atención, porque ese poder, muchas veces los grandes momentos en la historia de despliegue de poder, de señales milagrosas, de prodigios, fueron acompañados por la necesidad de avalar ese testimonio. El poder de Dios que actúa en nuestras vidas siempre es para dar testimonio, para poder a los demás mostrarle lo que Dios hizo.
¿Acaso no es eso lo que pasó el domingo? Contar historia de lo que Jesús hizo, de lo que Dios hizo, de lo que Dios... Y ese no es casualidad lo que vivimos el domingo, que sean momentos tan fuertes. Son momentos muy fuertes a nivel emocional, pero también a nivel espiritual, porque ahí recibimos todo el poder para ser testigos. Para ser testigos y este movimiento que empieza, que se llama iglesia. Ahora, yo te voy a preguntar, no para que me respondas, sino para que te preguntes un segundito en tu cabeza. ¿Qué es la iglesia? Porque tenemos un montón de ideas de lo que es la iglesia y algunas de ellas no son tan reales o tan ciertas. ¿Sí? Tenemos un montón de conceptos, porque yo digo iglesia, ¿qué te imaginas? Primero muchos me responderían un templo, no sé, o un edificio, ¿no? Porque, che, me voy a la iglesia. A ver, gramaticalmente no está mal, porque ahí tenemos la opción de llamar a algo por lo que sucede adentro. Pero nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia, que es muy, muy distinto. Y que la iglesia, una estructura jerárquica, ¿no? Imaginamos a tal persona ya mucho más santa que yo, y después a otro un poquito menos santo, pero que tiene mucho poder, así, hasta es una estructura jerárquica, ¿no? Muchas veces decimos en la iglesia, sí, en la iglesia está el pastor, está este, está el otro, está el papa, después viene el obispo, después viene el arzobispo, después viene el cura. Tenemos como esa idea, algo mentalmente que es un edificio, una estructura, pero la Biblia nunca nos habla que la iglesia es un edificio, pero de piedras vivas, no un edificio de piedras muertas que se apilaron para que sea un lugar, de piedras vivas, de que cada uno de nosotros somos la iglesia. Literalmente iglesia se traduce como los llamados afuera del sistema para algo mejor. La iglesia pasa a ser el plan A, y Dios, acuérdense que no tiene un plan B, el plan A de Dios para salvar al hombre. Porque podría haber elegido un montón de otras cosas, pero te elige a vos y a mí como parte de su plan para salvar a otros, para ser testigos, para vivir esta vida plena con Dios. Repito y me voy a repetir hasta el hartazgo, que no hay nada mejor que vivir la vida con Dios. Es algo que tenemos que seguir aprendiendo, seguir aprendiendo. Pero la iglesia no es un lugar donde vamos. La iglesia no es una estructura. La iglesia somos un grupo de personas, una asamblea, una reunión, una congregación. Congregación y todo esto hablando en el sentido de cuando todos los que somos hijos de Dios somos parte de la iglesia. Es el cuerpo de Cristo en la tierra. Es lo que Dios dejó en la tierra para que seamos la imagen perfecta de Jesús, para que vayamos creciendo, dice Efesios 4, hasta llegar a ser perfectos como Jesús. Entonces, viene la gran pregunta. Viene la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con mi vida? Y la respuesta va a ser todo. Porque acá, como decía el autor, lo escuchamos en el videíto, como decía en el videíto el autor, dice acá, vieron que siempre larga el estudio diciendo el autor, esta es tu historia, esta es mi historia, esta es la historia de Dios. Llegamos todo ese recorrido, todo el recorrido que vinimos para entender la cruz, la necesidad de la cruz, y que Dios quiere sí para sí un pueblo escogido y destinado para hacer el bien. Dios quiere un pueblo así, así lo dice Tito. Tito 2.14 dice eso, que somos un pueblo elegido y destinado para hacer el bien. Y llega el momento de la resurrección y llega el Espíritu Santo que viene con poder, y el Espíritu Santo es el que nos une, dice la Biblia también, el Espíritu es el que nos une, para ser un cuerpo, para hacer la manifestación de Jesús en la tierra, para ser sus testigos. Y la iglesia es el proyecto de Dios para que todos puedan acercarse a Él. Bueno, hasta acá vamos con las definiciones y hasta acá espero me van siguiendo. ¿Tienen alguna duda, algo que podamos corregir de esto? Porque la teoría por ahí, viste, hasta por ahí lo sabemos.
pero esto es el momento en que nosotros nos ubicamos en la historia de Dios, porque somos sus hijos a través de la gracia de Dios, pero somos sus hijos para cumplir una misión. Y la misión de Dios siempre, escúchame lo que te digo, la misión de Dios siempre se da a través de la iglesia. No hay plan B de Dios. Siempre a través de sus hijos y sus hijos a través de la iglesia. Hay lugares y momentos donde no se permite hoy en día hablar de Dios y de Jesús, y hay personas dando vueltas por el mundo que no dejan de ser iglesia, pero están solos, solas, siendo mártires. Este último tiempo han habido muchas personas que han muerto por su fe en Jesús alrededor del mundo. Yo conozco una que hoy está secuestrada en Yemen por llevar testimonio de Jesús hacia esos lugares, porque son nuestros hermanos que creen en la iglesia, que confían en la iglesia, que saben que la iglesia es el plan de Dios. No hay un plan B de Dios. Ahora viene otra pregunta. Chip, pero la iglesia no son todas perfectas. Yo te lo comparto a pleno, porque si vos estás en una iglesia donde estoy yo, ya no va a ser perfecta, porque ya me vas a ver a mí. Y si hay una iglesia perfecta y vos cruzás la puerta, en el momento en que cruzás la puerta ya dejó de ser perfecta porque entraste vos. Porque de este lado de la tierra siguen habiendo un montón de personas que actúan en el nombre de Dios, se toman atribuciones que no tienen que tomarse, y sí, es cierto que la iglesia como estructura, la iglesia como edificio, la iglesia ha hecho y ha cometido un montón de errores. Pero eso no quiere decir que la iglesia no sea el plan de Dios para alcanzar a toda la humanidad, para ser testigos en nuestro contexto y hasta los fines de la tierra. Es la iglesia el plan de Dios. Y vos me decís, che, bueno, pero esto lo entiendo. Yo soy iglesia. Yo puedo ser iglesia solo en mi casa. Déjame decirte que no es posible. Porque hay algunos mandamientos, alguna parte de la Biblia que dice no dejen de juntarse, no dejen de congregarse, pero no lo voy a enfocar por el lado del mandamiento, déjame enfocártelo por el argumento lógico, ¿sí? En la Biblia vemos más de 59 veces que se repiten el accionar de nuestro como consecuencia de vivir como hijo de Dios, se menciona los unos con los otros. Vos, si no estás vinculado a una comunidad local, a una iglesia, no podés llevar a la práctica la misión de Dios en los unos con los otros. ¿Me explico? Bueno, déjenme, voy a recorrer un par de unos con los otros, díganme si esto se puede hacer por cuenta propia en soledad. No es lo mismo si estás que si no estás. Dice que el Señor os haga crecer y abundar el amor unos para con otros. Ámense los unos a los otros. Revístanse de humildad en su trato los unos con los otros. ¿Cómo vas a aprender humildad si no tenés un otro con el cual vincularte? Nos amemos los unos a los otros. Edifíquense, ayuden al otro a crecer, edifíquense el uno al otro. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Sírvanse por amor los unos a los otros. Según cada uno de ustedes ha recibido un don, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Oren los unos por los otros para que sean sanados. Confórtense, dense aliento los unos a los otros. Consideremos cómo estimularnos, cómo motivar unos a los otros al amor y a las buenas obras. Confórtense, aliéntense unos a otros con estas palabras. Confiésense sus pecados
O sea, si le fallas a alguien, confesate los unos a los otros. Amonéstense, llámense la atención, perdónense los unos a los otros. Y así hay un montón de cosas que solo se pueden vivir estando juntos. Estando juntos. Y déjame decirte, partir de la lógica, para compartir estas cosas, para lograr crecer juntos, para lograr llevarnos las cargas, para yo poder ayudarte a vos, que vos me sirvas a mí, que vos puedas llevar lo que Dios puso en vos para servir a los demás, porque así como Dios para todos es un regalo ser hijos de Dios, a cada hijo Dios le dio un sentido por el cual estar en donde está. Dios dio una misión, principalmente ser testigos, pero también te dotó de dones, de regalos, de habilidades, de talentos para poder servir. Dios te dio cosas a vos que no se las dio a nadie más para que seas un buen administrador de esa multiforme gracia de Dios, para poder servir los unos a los otros. Y díganme, ¿cómo puede suceder los unos a los otros si no tenemos espacios donde compartimos? ¿Me explico? Si no tenemos lugares donde juntos podemos estar y juntos podemos ser testigos, cada uno con nuestras diferencias, cada uno llegando lejos, pero sobre todo los unos a los otros, estimulándonos a las buenas obras, perdonándonos, siendo un cuerpo dinámico, flexible, pero por eso es importante la iglesia, por eso es importante juntarnos, vernos, compartir, aprender juntos, escuchar lo que dice la Biblia. Por eso es importante estar los domingos. Por eso es importante que te incorpores a algún triángulo. Por eso es importante que tengas amigos en la fe a los cuales le puedas decir, che, mirá, estoy en esta situación, necesito que me ayudes con mis cargas, solo no puedo. Miren, solos no se puede en esta vida, solos no se puede, nos necesitamos. Y así como ustedes me necesitan a mí, yo los necesito a cada uno de ustedes y nos necesitamos mutuamente. Eso es la iglesia. Es un grupo de personas con un llamado claro a ser testigos de Jesús, mientras cumplimos nuestro propósito, nuestra misión, y nos afianzamos, crecemos, nos preparamos, le damos toda nuestra vida a Dios, nuestra adoración a Dios. Nuestra oración a Dios es entregarle toda nuestra vida a Él, es vivir 24/7 para Él. Nuestra adoración, nuestro servicio, vivir en comunidad, los propósitos que Él tiene para nuestra vida, se ven plasmados a través del plan A de Dios, que es la iglesia. Y hay algunas características que quizás hoy quiero hacer un poquito más de énfasis con respecto a la iglesia. Dice, fíjense, en Hechos 2, vamos a llamarle en Hechos del Espíritu Santo. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 2, es un texto que por ahí si alguna vez leíste acerca de la primera iglesia, lo vas a haber escuchado. Es 2:43. Al ver las muchas maravillas y señales que los apóstoles hacían, todos se llenaban de temor y todos los que habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo. Vendían sus propiedades y posesiones y todo lo compartían entre todos, según las necesidades de cada uno. Todos los días, se reunían en el templo, partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, mientras alababan a Dios y brindaban ayuda a todo el pueblo. Y cada día el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¡Ay, qué tremenda iglesia!, ¿no? La iglesia primitiva, déjame decirte, en esta descripción parece perfecta, pero después cuando leemos la carta que les escriben los apóstoles, que les escribe Pedro, que escribe Santiago, que escribe Juan, que escribe Pablo, vemos que tenían un montón de problemas. Pero había algunas características, y hay una característica central de la iglesia que es clave, y quiero que nos detengamos a pensar en esta característica y a pensar cómo la estamos llevando a la práctica. Fíjate, Hechos 2:44, los que habían creído se mantenían unidos. Si volvemos al momento en que recibieron el Espíritu Santo, también en Hechos 2,
versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos y en un mismo lugar. Después en Hechos 4, que habla también de los primeros creyentes, decía, todos los que habían creído, Hechos 4:32, está hablando de la primera iglesia, de esta semilla de la iglesia. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir, de un mismo modo de pensar y de un mismo pensar. Estaban unidos hasta en lo que pensaban, sentían, creían. Vemos que una de las características de la iglesia es, bueno, yo les dije recién, para ser iglesia tenemos que tener tiempo y espacio juntos, ¿o no? Les dije eso, ¿o no? No sé si me escucharon. Pero dije, bueno, para cumplir con la misión de Dios, tenemos que ser un cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es estando todos juntos, y siendo familia, siendo comunidad, siendo iglesia. Entonces, estamos todos juntos. Pero además de estar juntos en un mismo lugar, en un mismo techo, y compartiendo, o en un triángulo, la manifestación de la iglesia no es solo los domingos es un 1% de lo que pasa en la iglesia. Pasa cosas los domingos, aprendemos juntos, pero más allá del domingo, la iglesia es 24/7, pero no es lo mismo estar solo juntos, ¿sí?, que estar unidos, teniendo un mismo pensar, un mismo sentir, un mismo propósito, un mismo desafío. ¿Y saben para qué tenemos que estar unidos? Para ser testigos. No hay testimonio más fuerte que el amor y no hay testimonio más fuerte que la unidad. Eso lo dijo Jesús. Juan 17:21 dice, para que crean que vos me enviaste, para que siendo uno, como vos y yo somos uno, así también puedan creer que vos me enviaste. La unidad es un factor fundamental para que las personas crean en Jesús, para que podamos ser buenos y eficientes testigos. Dice, así van a conocer que son mis discípulos, en Juan 13, dice, en el amor que se tengan los unos a los otros. ¿Y cómo vamos a practicar el amor si no estamos unidos? En Filipenses 2 dice, haya entonces en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, hablando del ejemplo de la humildad, de darnos por los otros. Hay cosas malas en la Biblia que hay algo así como pecados, cosas que nos alejan de Dios, consecuencias de nuestro egoísmo, porque el pecado es mucho más que una acción, es una realidad que a veces peleamos en el día a día, como mismo Pablo peleaba y cada uno de los hijos de Dios peleamos. Pero no hay pecados más graves que otros, son todos los pecados igualmente, el pecado es es blanco o negro, no hay mucho en el medio, es pecado, pero hay pecados que tienen muchas más consecuencias que otros. Y los pecados que más consecuencias tienen en la Biblia, ¿saben cuáles son? Los pecados que atentan contra la unidad del pueblo de Dios, la unidad de la iglesia. En el Antiguo Testamento los pecados que más consecuencias tienen son los que atentaban contra la unidad del pueblo de Dios. Es más, Dios Dios se identifica tanto con su iglesia, Jesús se identifica tanto con su iglesia, que Pablo, el que perseguía la iglesia, cuando Jesús se le presenta, le pregunta, ¿quién sos? Pablo, soy yo a quien me estás persiguiendo. Porque Jesús tiene una identificación tan profunda con la iglesia, con vos, conmigo, que Él no nos ve separados, nos ve unidos a Él. Y así en esa unidad es que podemos llevar un testimonio eficiente. Entonces, primero, no podemos tolerar que alguien hable mal de otro. No es algo tolerable, porque es un pecado que atenta contra el testimonio final de la iglesia. Y díganme que alguna vez yo no voy a esa iglesia, mirá cómo habla mal el uno del otro, mirá lo que le hizo al otro, mirá. Bueno, en Casa Nueva no queremos ese tipo de cuestiones. Y si sos lengua larga o te gusta el chisme, te vamos a tener que llamar la atención. Con muchísimo amor y paciencia, pero nosotros tenemos que estar en un mismo sentir y alineados tras una misma visión y un mismo propósito. No sé si me hago entender.
Los pecados que dicen, no, che, este enseña una cosa distinta y se empiezan a generar divisiones por ideas que parecen muy buenas. Che, en la Biblia es muy duro. El discípulo del amor, que era Juan, es muy duro con los casos de la gente que viene a causar divisiones, que viene a enseñar cosas que no son las que dejó Jesús. Es muy duro con esa gente. El discípulo que habla más del amor, ¿no? No te estoy hablando de alguien que suele ser así, no. Juan dice, che, a esos maestros no los escuchen ni los tengan como parte, échenlos, porque generan división. Entonces, nosotros recibimos el poder de Dios para vivir una vida llena de Dios, llena de paz, llena de un sentimiento que por ahí es muy difícil de explicar, porque a Dios se lo vive y el Espíritu Santo es Dios en nosotros, y es Dios hablándonos, es Dios guiándonos, es preguntarle a Dios qué querés hablarme y de golpe encontrar la respuesta. Es decir, necesito sentirte hoy con urgencia, Dios, y es Dios viniendo a abrazarte. Es Dios, che, me la mandé y es Dios perdonando, consolando, abrazando. Ese es el Espíritu Santo. Pero no nos olvidemos que el poder del Espíritu Santo, la dinamita de Dios, el dunamis, esa energía vital, siempre es para llevar y dar testimonio a otros, para que los demás crean. En esto van a conocer que vos y yo somos uno, en que ellos sean uno, como vos y yo somos uno, dijo Jesús en Juan 17. Y así crean que vos me enviaste. Este proyecto de Dios se llama la iglesia y nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos parte de esa asamblea. Nosotros nos necesitamos. Nosotros tenemos que estar juntos. No hay mayor poder que estar juntos. No hay mayor poder que... Uy, estoy escuchando un trueno acá en mi casa. No sé si en su casa también, pero acabo de escuchar un pedazo de trueno. ¿Vieron? Hablé de poder y cayó un trueno. Hoy estoy encendido, ¿vieron? Bueno, ese poder que solo Dios trae, es un poder que nos habilita a llevar a Jesús a todos lados, a llevar a Jesús a Judea, a Samaria, hasta los fines de la tierra. Geográficamente, esto es en los hechos del Espíritu Santo. Primero empezó en Jerusalén, empezó en ese núcleo, haciendo hechos y generando una dinamita en Jerusalén. En un día se generaron 300, ¿cuántas dijo? 100 iglesias en casas, en un día, 100 iglesias en un día. Y esa dinamita de Jerusalén se transmitió a Samaria, que es en los lugares que están cerquita. Y eso a través, ¿se acuerdan que los caminos, que Jesús vino en el momento exacto en que había un idioma, habían caminos, y eso explotó para todo el mundo y se transformó en el plan, en el proceso de Dios para salvar a toda la humanidad, para salvar a todos los que creen en Él. Y para eso tenemos que seguir llevando este mensaje. ¿A dónde? ¿A dónde tenemos que llevar este mensaje? A todos lados. ¿Y por dónde empezamos? Che, ¿cómo hago? Y empezar por Jerusalén, empezar por tu vecino, empezar por lo que tenemos cerca. Che, ¿y después cómo hago para ir a Samaria? Che, el año que viene te digo, nos vamos a Nueva Córdoba. Porque ahí hay un montón de gente que tiene que escuchar el mensaje de Jesús. No hacemos las cosas por casualidad, estamos en el proyecto de Dios, y el proyecto de Dios es a través de la iglesia. Y la iglesia tiene que estar presente en Nueva Córdoba. Hay demasiada gente como para que no haya iglesia. Hay una sola iglesia para 40 y pico de mil habitantes. Tenemos que ir a esa Samaria y tenemos que explotar hacia todos lados en este proceso siendo testigos, pero no testigos de lo que vemos, sino testigos de lo que el Espíritu Santo y Dios hace en nosotros. Eso es la iglesia. La iglesia es el proyecto de Dios. Es la pata de misión de Dios en esta tierra. Es lo que nos empuja y nos mueve a llevar y a dar testimonio a otros. Esa pata, esa iglesia, es la que nos hace crecer, la que nos prepara, nos da herramientas. Es un espacio para servir a otros. Un detalle, el Espíritu Santo, la Biblia dice que cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es al momento en que somos hijos. Acá, bueno, no quiero mandar a nadie al frente, pero sabemos, hasta hace poco hay gente de esta misma comunidad
que has sentido ese fuego adentro del Espíritu Santo cambiando la realidad. Cambiando la realidad. Bueno, ese Espíritu Santo es el que nos bautiza, el que nos hace parte de la iglesia, porque lo primero que hace el Espíritu Santo es adoptarnos como hijos y plantarnos en la iglesia. Porque a partir de que sos hijos, sos iglesia y no te podés escapar. ¿Viste? Hay una frase que dice que hay dos personas a las que nunca te vas a poder escapar, de Dios y de vos mismo. Y te agrego la tercera cosa, nunca vas a poder, si sos hijo de Dios, nunca te vas a poder escapar de ser iglesia. Pero bueno, agregado a esto, siendo iglesia nos bautiza y en ese momento también nos da dones. Dones son regalos de Dios para que nosotros podamos servir a los demás, podamos vivir en comunidad, podamos ser generosos con nuestro tiempo, con nuestros recursos, ser generosos y dar de lo que Dios nos dio primero a nosotros. ¿Sí? Entonces, para vivir los unos con los otros nos necesitamos. La iglesia somos nosotros, no importa si nos juntamos en Colombia 420, si nos juntamos el domingo acá en mi casa, si nos juntamos durante la semana o donde nos juntemos, la iglesia somos nosotros. Tenemos que ser conscientes que tenemos que estar unidos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Tenemos que llevar a Jesús a nuestro contexto y después animarnos a ir a Nueva Córdoba, después y seguir creciendo para llevar a Jesús y ser testigos eficientes. Porque la misión de Dios es sí o sí con y a través de la iglesia. No quiero convencerte de que estés todos los domingos, me encantaría que estemos todos juntos todos los domingos, no es mi objetivo ese, es mi objetivo de que entendamos que somos iglesia y no podemos evitarlo. No es lo mismo si estamos que si no estamos, nos necesitamos, somos juntos el plan de Dios en esta tierra. Déjame tratar de bajarlo un poquitito a la práctica y hacerte algunas preguntas. ¿Estás enojado con la iglesia? ¿Enojada con la iglesia? ¿Por algo? Bueno, sacate eso del medio porque tenemos que estar unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Le tenemos que seguir metiendo para adelante. Tenemos que perdonarnos unos a los otros, tenemos que estimularnos, motivarnos a las buenas cosas. Y la iglesia es una misión. ¿Vos querés saber cómo entro yo en la historia de Dios? Vos entrás en la historia de Dios a través de la iglesia. Y a través de este poder que es dinamita. Es dinamita pura. Es una mecha encendida que explota y crece, crece y crece. El cristianismo, si no fuese cierto en la misión del Espíritu Santo, la iglesia hubiese desaparecido en la historia un montón de veces. Y lo único que hizo, mientras peores se ponían las cosas, era crecer más. La dinamita y el poder de Dios, eso marca más que nadie que la iglesia es el plan de Dios. Porque si fuese por los hombres hubiese desaparecido un montón de veces. Sin embargo, es un proceso que sigue creciendo y sigue estando cerca de otros y sigue alcanzando a otros para Jesús. Entonces, déjame preguntarte, ¿estás dando testimonio? ¿Estás contándole a otros lo que Dios hizo en vos? Eso sería en Judea, digamos. Con el contexto más cercano, en Jerusalén, estar ahí siendo dinamita, porque cuando explotás para adentro te reventás, pero cuando explotás para afuera viralizás el mensaje de Jesús. ¿Estás comentándole a otros? ¿Te sentís esta unidad en la iglesia? Y si la respuesta es un no sé, te invito a participar e involucrarte más. ¿Estás usando los dones que Dios puso en tu vida para el crecimiento de la iglesia? Si la respuesta es no, te tengo que desafiar, te tengo que estimular a lo uno a lo otro, como leímos recién. Tenemos que estimularnos. Vos tenés un montón de cosas que yo no puedo cumplir, que solo vos tenés que cumplir. Y vos querés saber cuál es tu rol dentro de la historia de Dios, y empezá a fijarte de que tenés que estar en la iglesia, tenés que estar juntos, tenemos que estar unidos, tenés que llevar a Jesús a otros, y tenés que desarrollar tus dones en la iglesia. No es más complejo que eso, ¿eh? No es más complejo, ni tampoco más sencillo, ¿no? No es ni más ni menos que eso. Llevar a Jesús a otros, servir a los hermanos, estimular las buenas obras, ese es tu rol en la historia. Llegamos al fin al capítulo en que dice, esta semilla que nació, en la cual vos sos parte de la historia de Dios. Esta es mi historia, esta es tu historia y esta es la historia de Dios. Contale a Jesús de esa dinamita que tenés adentro, no te la guardes para vos, porque si
Si explotás es como eructar para adentro. ¿Vieron? No, esto es para que explote y para que vaya para... Horrible el ejemplo que puse, pido disculpas, pero esto es para que todos se enteren lo que comiste. Perdón, bueno, ahora tengo caras y veo las reacciones, así que lo puedo decir con un poquito más de tranquilidad. Contale a otros de la dinamita que tenés adentro. Hablale a otros de Dios. Sé parte, está juntos, estemos unidos. No hables mal nunca, nunca hables mal de la iglesia, porque cada vez que hablas mal de la iglesia, acarreas maldición sobre tu vida y sobre el proyecto de Dios. Yo no me animaría a hablar en contra de Dios. No lo hagas, no hables mal de la iglesia. Serví, desarrollá tus dones, contale a otro de Jesús. Y bueno, empezá con nuestro contexto. Pero el año que viene, acompañanos y vamos todos juntos a conquistar Nueva Córdoba, nuestra próxima Samaria, nuestra Jericó, nuestra tierra prometida. Vamos hacia allá, porque todos juntos queremos ser un testimonio, juntos y unidos, de que Jesús murió, resucitó y que el Espíritu Santo es fuego, y que el Espíritu Santo es dinamita, y que Dios vive entre nosotros, a través de nosotros y en nosotros. Ese Espíritu Santo es Dios en nosotros. Acá nace la historia de la iglesia y en los próximos capítulos vamos a ver cómo este movimiento empezó a crecer y no paró de crecer nunca. Están esos desafíos, contale a otro de Jesús, involucrate, serví y vamos juntos hacia la misión que Dios nos llamó. Me gustaría... ¿Querés orar por lo que acabamos de charlar, Ro? ¿O Betty? Betty, ¿querés orar vos? Orá vos, Betty, y después abrimos un espacio por si queda alguna duda, pregunta o comentario. Amado Dios, te damos gracias porque tú nos has elegido como iglesia. Gracias porque nos has enviado el Espíritu Santo. Gracias porque Él nos guía. Gracias, Señor, porque eres tan hermoso. Gracias porque nos amas de una manera especial. Señor, enséñanos cada día a ser iglesia, a amarnos unos con otros, a respetarnos, a poder saber el que está mal, poder ayudarlo, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por la vida de Marco. Lo bendecimos, Señor, seguir levantándolo cada día más. Señor, y nos vamos para Nueva Córdoba, Señor. Tú ya tienes el lugar. Bendecí ese tiempo de espera para llegar. Gracias. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario.